Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Puerto Varas, región de los lagos. El día de hoy, mis viajeros, vamos a hablar de un lugar icónico en Puerto Varas. Pero nómade, ¿de qué estás hablando? Resulta, mis viajeros, que el día de hoy vamos a hablar del barrio patrimonial de Puerto Varas. Un lugar lleno de historia y de suma importancia para la ciudad de Puerto Varas. Tan importante, mis viajeros, que si ustedes no van a este lugar en su estadía en Puerto Varas, es como si jamás hubieran ido a Puerto Varas. Así que el día de hoy vamos a conocer este importantísimo lugar, tanto turísticamente como culturalmente e históricamente. Pero creo que lo que hay que hacer antes de hablar del barrio patrimonial de Puerto Varas, mis viajeros, es primero decir qué es un barrio patrimonial. Bueno, básicamente, mis viajeros, un barrio patrimonial es, obviamente un barrio cuya historia se basa en hechos específicos de un determinado territorio y que se encuentra en la memoria colectiva de las mismas personas que habitan este determinado territorio. Ahora, para que un barrio patrimonial sea considerado como tal, tiene que tener sí o sí tres características. La primera de estas es que debe tener un patrimonio cultural, la segunda es que debe tener un patrimonio natural y la tercera, por supuesto, es que tiene que tener personas que lo habiten. Comenzó a conformarse a mediados del siglo XIX cuando Puerto Varas comenzó a ser una comuna como tal. Ahora, el auge no llegaría hasta principios del siglo XX cuando comenzaron las primeras migraciones desde el campo a la ciudad, que eran llevadas a cabo principalmente por los hijos de los primeros migrantes alemanes que habían llegado a Puerto Varas. Las migraciones se debieron básicamente a expectativas de vida y también querer un mayor desarrollo personal y económico. Los germanos protestantes llegaron al sector de Puerto Chico en el año 1850 y a causa de la fangosidad del terreno del sector de Puerto Grande, este no tuvo un gran salto hasta la llegada de los germanos católicos, que fue a partir del año 1960. Apellidos como Schwerter, Kleiner, Ricke, Rechbein, Werner, Bram, entre otros, explican los nombres de las calles céntricas y del barrio patrimonial. El reconocido agrimensor puertomontino Francisco Steger trazó las líneas divisorias entre los terrenos y Dumont completó esta tarea. Dumont se encargó de dividir el barrio patrimonial. Ahora, con el paso del tiempo, este barrio comenzó a consolidarse como un espacio de encuentro e intercambio cultural entre lo rural y lo urbano, generando un diálogo entre identidad y territorio que permanece hasta nuestros días. Ya en los años 40 comenzaba a formarse la identidad de barrio y en el barrio se reconocen más de 30 inmuebles de valor patrimonial. El programa Quiero mi barrio nace como medida presidencial en el año 2006 de la candidata presidencial de aquel entonces, Michelle Bachelet. Este programa busca la recuperación física y social de los barrios en todo Chile a través de un proceso participativo de recuperación de barrios en deterioro, vulnerables o con segregación social. Este programa contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y a su vez se facilita el vínculo de ese barrio en particular con su ciudad. Ahora, fue tanto el éxito de este programa, mis viajeros, que el año 2013 salió otro programa que era Quiero mi barrio, pero en un contexto de barrio patrimonial. Y los primeros pilotos que salieron de este programa fueron para el barrio Yungay en Santiago y en Puerto Varas, en lo que es el barrio que se encuentra en la zona típica de esta ciudad. Y hasta acá el video de esta semana. Si el video te gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo. Y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado. Y ahora, si todo lo que hiciste no es suficiente, anda a Instagram.
Pero nómade, ¿por qué Instagram? Porque ahora una nómade por el mundo tiene Instagram. Así que no se esperaba eso. Aprieta la campanita para suscribirse a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y de ahí vayan a Instagram. Y síganme. Chao, chao, se les quiere y hasta la próxima semana.